Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Estamos iniciando una nueva semana. Hoy es lunes 5 de mayo. Vamos a orar en esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Por eso quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que somos, por lo que tenemos, por todo lo que el Señor nos ha regalado, por todo lo que el Señor nos ha concedido. Vamos a orar para que Dios Todopoderoso nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. Pidamos por la paz, por la justicia, por la prosperidad de nuestros países. Vamos a orar por tu familia para que Dios la bendiga, para que Dios la cuide, para que Dios la proteja. Hoy la palabra del Señor nos viene a hablar sobre creerle a Dios. ¿Qué significa realmente creerle a Dios según la Sagrada Escritura? Porque hay un texto muy mal interpretado, sobre todo por el protestantismo, cuando dicen basta con que usted crea y será salvado porque lo dice la palabra de Dios. Vamos a demostrar bíblicamente cómo ese texto ha sido mal interpretado. ¿Por qué? Porque el creer te debe llevar automáticamente a estar en movimiento, es decir, a buscar la manera, la forma de cómo acercarte a ese Dios que te invita a creerle a Él. No solamente creer en Él, a creerle a Él, a creer en cada palabra que Él ha dicho. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que hoy abra nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón, para que la escucha de la palabra de Dios caiga en tierra buena y dé abundante frutos. Vamos a orar en esta Eucaristía por las siguientes intenciones. Oramos por las benditas almas del purgatorio. Manuel y María Guadalupe López, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, María Sarmiento, Miguel Durán, Daniel Benítez, Aurora Elena Martínez, Cipriano Chávez, Alberto Navarro, Reina Sánchez, María Yolanda Cruz de Avilés, Jesús Quintero, Julia Medina, Alonso Medina, Lázaro Damián García, Audelia Valencia, Oliva Rodríguez y Sirenio Lara, Gladys Concepción Velázquez Escobar, Noemí Caso Ledesma, Refugio Quintero, Juan y Simón Quintero, Gregorio Barrios, Manuel Salvador, Ana Castro Martínez, Georgia Sáenz, Epifanio Sánchez, por lo difunto de la familia Rodríguez Ureña. Oramos a Dios para que derrame abundante bendiciones sobre Héctor Alirio, Luis Aníbal, Pedro Miguel, Jesús Gabriel, Franklin David. Bendiciones para la familia Martín, Francisco Quintero y familia. Por el embarazo de Leslie Rodríguez, Catherine Bautista. Oramos por la salud de Edelmira Beatriz González Angulo, Julio Villamares Alvarán, Reina Martínez, Heriberto Avilés, Miguel Barrón, Carmen Molares, Oliverio y Lucía. Con estas intenciones y con las que ustedes tienen, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha resucitado para darnos vida eterna, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta hermosa celebración de la Eucaristía. Debemos reconocer que somos pecadores, así que pidámosle perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras miserias. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros, gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118 decimos: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Todos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Todos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Todos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Todos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta hermosa celebración de la Eucaristía. Estamos iniciando la semana y qué mejor manera de hacerlo que escuchando la palabra del Señor. Sobre todo hoy, que la palabra de Dios nos muestra dos cositas importantes. La primera, cuando se sirve al Señor de todo corazón, cuando le entregamos la vida al Señor, siempre vamos a encontrar gente malvada, siempre vamos a encontrar gente envidiosa, siempre vamos a encontrar gente mentirosa que son capaces de hacer cualquier cosa para desprestigiarlo a usted. Dígame si no es así, dígame si ustedes cuando comenzaron a servir al Señor, cuando comienzan a servir al Señor, incluso hasta los de su misma familia, no comienzan a hablar mal de usted, no comienzan a desprestigiarlo, no comienzan a sacarle sus pecados, sus miserias, e incluso son capaces de inventar algo que no es verdad con tal de verlo destruido, con tal de que usted no se entregue a Dios, con tal de que usted no sirva al Señor. Oiga, fíjense lo que le pasó al pobre Esteban en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Estaba lleno de gracia y de poder de Dios. Esteban realizaba grandes prodigios entre la gente. Oiga, era un elegido por Dios para anunciar ese reino de Dios. Una persona que había escuchado la palabra de Dios, una persona que había vuelto su corazón al Señor y que Dios estaba utilizando. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar su sabiduría, ¿sí? Y el espíritu con que hablaba. Entonces, oiga lo que hicieron: sobornaron a algunos hombres para que dijeran, oiga, para que mintieran. Qué gente tan falta de personalidad, ¿no? Como vieron que no pudieron, fueron capaces de buscar a otros que ni siquiera conocieran, ni siquiera habían escuchado de este hombre para que inventara. Le inventaron un cuento al pobre Esteban, ¿no? Oiga, querían
buscar la manera de destruirlo. Oiga, gente falsa, gente mentirosa. Dice, allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo. Oiga, ¿qué estaba haciendo Esteban? Según la palabra de Dios, estaba realizando grandes prodigios y signos entre la gente. No estaba hablando mal del lugar santo, no. Era simplemente haciendo prodigios en medio de la gente. Pero claro, la envidia es grande, como dice el dicho, ¿no? La envidia mata el alma y la envenena. Oiga, la gente saca de adentro la envidia. Dice un dicho que hay gente que se ha muerto más de envidia que de cáncer. Y yo creo que eso es verdad. ¿Sí? Porque hay gente que es envidiosa, hay gente que, oiga, le da como no sé, como piquiña, pudiéramos decir, ¿no? Ver que usted hace, ver que usted está obrando bien, ver que usted, a pesar de sus miserias, a pesar de sus pecados, porque usted los reconoce, porque uno sabe cuando es pecador, uno sabe las miserias que uno tiene, pero a pesar de eso, usted no deja de hacer las obras de Dios. A pesar de eso, usted no deja de hacer el trabajo que Dios le está pidiendo. Y por eso es la envidia de mucha gente. Oiga, el pobre Esteban, ¿no? Oiga, ¿cómo le inventaron? ¿Qué cosas no han inventado de nosotros? ¿Qué cosas no han inventado, por ejemplo, el padre? Muchísimas. Si ustedes supieran lo que yo he escuchado que han inventado de mí, pero a mí eso me preocupa poco. De verdad que sí, mire, yo a pesar de todo lo que diga la gente, no dejo de trabajar. A ver, ¿quiénes vieron la Eucaristía de ayer domingo? ¿Quiénes vivieron la misa de ayer domingo? Y fíjense que al final de la misa, hemos colocado un pequeño video de las obras que estamos realizando en el templo parroquial, de las obras que se están realizando, de la remodelación, de la ampliación del templo. Y eso es gracias a la ayuda de mucha gente. Pero así como hay gente que ayuda, también hay gente que habla mal, hay gente que difama, hay gente que inventa, ¿no? Pero no podemos quedarnos con lo malo. Debemos siempre debemos valorar lo bueno. Siempre. Lo malo es para uno darse cuenta quiénes realmente están a favor de la obra de Dios y quiénes son servidores de Satanás. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sabe qué me llama la atención de la primera lectura? Al final, ¿no? Dicen, los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente, ¿no? Tan imponente. Y esa tiene que ser la firmeza que debemos tener para poder anunciar la palabra de Dios. Tenemos que tener firmeza, tenemos que tener valentía, tenemos que tener valor, tenemos que estar bien parados, con los pies sobre la tierra, que hablen, que digan lo que quieran. ¿Cuál es el problema? Que inventen lo que les dé la gana. ¿Cuál es el problema? Usted está sirviéndole a Dios. Usted siga realizando el trabajo del Señor. Usted no se venga menos porque, ay, padre, es que yo me voy a retirar de la iglesia porque, yo no aguanto que la gente es chismosa, la gente es habladora. Mire cómo la gente mete chisme, mire cómo. Entonces la pregunta es, ¿usted a quién le está sirviendo? ¿A Dios o a la gente? Porque cuando usted comienza simplemente a alejarse de las cosas de Dios por el qué dirán, o alejarse de las cosas de Dios porque hay un chismoso, porque hay un metido, porque hay alguien que habla mal, entonces usted no está sirviendo realmente al Señor. Porque fíjense cómo a la luz de la palabra de Dios vemos que los apóstoles que soportaron muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque su amor y su corazón estaba puesto en Dios, no en las cosas de la gente. Que los azotaron, ¿cuál es el problema? Que los metieron en la cárcel, ¿cuál es el problema? Que hablaron mal de ellos, ¿cuál es el problema? Que buscaron testigos falsos para que le inventaran cualquier cosa, ¿cuál es el problema? ¿Usted cree que de los apóstoles no inventaban, de los apóstoles no hablaban, de los apóstoles no sacaban chisme, de los apóstoles no sacaban mentiras? Claro que sí. Pero eso no les llevó a ellos a ser menos, no. Eso no les llevó a ellos a desanimarse, no. Ellos siguieron evangelizando con mucha más valentía. Por eso cuando usted se encuentra en la vida personas que hablan mal de usted, personas que lo juzgan, personas que lo señalan, no se dé mala vida. Usted siga realizando su trabajo porque esa gente vaga y sinvergüenza no te va a salvar la vida. Es ese encuentro que tú has tenido con el Señor, es ese creerle a Dios como dice el Evangelio. Es eso lo que te va a dar la vida eterna. Porque fíjense lo que dice el Evangelio, la obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. Creerle al Señor, creerle a Dios. La pregunta es,
nosotros le creemos a Dios. Por eso dice el Evangelio, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. ¿Y sabe cuál es el alimento que dura para la vida eterna? Creerle al Señor, creerle al Señor. No solo creer en Dios, sino creerle al Señor. ¿Por qué? Porque hay gente que cree en Dios, pero no quiere creerle a Dios. No dan el paso de creerle al Señor. Fíjense algo interesante y quiero utilizar la Sagrada Escritura para terminar de fundamentar los textos bíblicos de hoy. Hebreos capítulo 11, versículo del 7 al 6. Oiga lo que nos dice la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo del 7 en adelante. Por la fe, Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar. Por la fe, Noé escuchó. Oiga, dice Hebreos capítulo 10, versículo, Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe, Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar por la fe. ¿De dónde nace la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17, si mal no lo recuerdo, nos lo hace saber claramente. Vamos a ver, Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace de oír la proclamación, y lo que se proclama es la palabra de Dios. Por la fe, Noé escuchó. La fe tiene que llevarte a ti a escuchar la palabra de Dios para poder creer en ese Señor, para poder trabajar por ese alimento que dura para la vida eterna. Debemos aprender a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cuánta gente va al templo? ¿Cuánta gente va a la iglesia? No a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que le conviene. Y usted no ve que hay gente que se molesta cuando hay cosas de la palabra de Dios que ellos saben que le está cayendo sal a la herida. Y comienzan a decir, ese cura no me gusta cómo predica, ese cura no me gusta, ese cura no sé qué. Fíjense cómo utiliza la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para estar tirándole a la gente. Oiga, no, la palabra de Dios es para decirnos a nosotros cómo debemos caminar en esta vida. Y si la palabra de Dios le está tirando duro a usted, entonces usted tiene que revisarse, compañero, porque esa es la palabra de Dios. Usted no va a la iglesia a escuchar lo que usted quiere escuchar, usted va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, usted va al templo a escuchar la palabra de Dios, y siempre la palabra de Dios es una espada de doble filo. Imagínense una espada de doble filo que penetre en su carne. Pues va a cortar por ambos lados, así de sencillo, y va a llegar hasta lo más profundo, allá donde se divide el cuerpo y el alma. Eso es la palabra de Dios. Y oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? Por la fe, Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca. Oiga, Noé no sabía realmente si iba a llover o no iba a llover, pero él escuchó, él tenía fe en el Señor, él tenía fe en el Todopoderoso y construyó el arca. Y oiga, dice, en la que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ella fue reconocido justo, lo cual es fruto de la fe. La salvación, la justicia es fruto de la fe. Creerle a Dios es fruto de la fe. Usted no ve que estamos a 2 días de iniciar el cónclave. Usted no ve que Raimundo y todo el mundo ya está diciendo quién va a ser el próximo papa. Aquel que nunca va a misa, aquel que nunca reza, aquel que nunca hace un rosario por la iglesia, aquel que habla mal de la iglesia, aquel que juzga a la iglesia, aquel que condena a la iglesia, ahora es experto en el Vaticano, es experto en decidir, en discernir quién va a ser el próximo papa. Hágame usted el favor, hágame usted el favor, ¿sí? Si la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, todo buen católico no se juega una quiniela de quién va a ser el próximo papa. Todo buen católico, ¿qué hace? Ora y espera que actúe el Espíritu Santo. Eso hace todo buen católico. Salga el papa que salga, salga el cardenal que sea elegido como papa, nuestra obediencia siempre va a ser a Jesucristo a través de la Santa Madre Iglesia. Así de fácil.
En la historia de la iglesia han habido 266 papas, el que viene es el número 267, si no estoy equivocado. Y en esa historia han habido papas santos y han habido papas no tan santos. Han habido papas que su vida y su estilo de vida dan felicidad. Hay otros que causan tristeza. Esa es la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es la iglesia la pecadora. No, somos quienes formamos parte de la iglesia los que cometemos pecados, los que fallamos. Y dentro de la historia de la iglesia siempre vamos a encontrar santos y no tan santos, y aquellos que van caminando hacia la santidad, como ustedes y yo, que todos los días debemos caminar hacia la santidad, que todos los días debemos escuchar la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, no caigan en ese juego de que, ay, ¿quién va a ser el próximo? Ay, ¿quién? No, señores. Usted simplemente lo que tiene que hacer es orar y esperar. Orar y esperar. Porque la llamada es de ¿quién? La llamada es de Dios. La obra es de Dios. La iglesia es de Dios. Y Él sabrá muy bien quién va a ser el próximo que va a llevar las riendas de la iglesia. ¿Quién va a ser el próximo que va a llevar las riendas de la iglesia? Que dentro de ese camino del papado, muchas veces el papa comete pecado, comete errores y falla. Claro que sí, porque no se le olvide que no es un ángel, es un ser humano, es un hombre como usted y como yo, que lo único que le diferencia es que está consagrado para el Señor y que debe llevar las cosas como Dios quiere, pero muchas veces puede más la parte humana que la parte divina en nuestra vida, cuando a veces nosotros nos dejamos guiar más por lo humano que por lo divino. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros: no trabajen por el alimento que se acaba, como esta gente. Fíjense, la gente estaba desesperada, fueron al lago, vieron a ver dónde estaba el Señor. No, aquí no está, hay una sola barca, se fueron solo los apóstoles, ¿dónde estará el Señor? Y comenzaron a buscar al Señor. Pero fíjense, dice el mismo Jesucristo, le buscaban no por los milagros que Él realizaba, le buscaban no por los grandes prodigios que Él hacía, le buscaban no para escuchar realmente el mensaje del reino de Dios. ¿Saben por qué buscaban al Señor? Porque el Señor día antes les había dado de comer a más de 5,000 hombres, y a ellos lo que les interesaba era: este hombre nos da de comer, punto y aparte, busquémoslo, sigámoslo, vamos a ver dónde está para ver si nos vuelve a dar comida. Pero no realmente le buscaban para escuchar la palabra de Dios. No realmente le buscaban para llenarse de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también vamos al templo, vamos a la casa de Dios y seguimos al Señor, pero no realmente por el alimento que da la vida eterna? Seguimos al Señor por otras cosas. Vamos a la iglesia porque allí es más fácil ver quién va, quién no va, quién habla, quién no habla, quién es chismoso, quién no es chismoso, quién juzga, quién condena, quién señala, quién está ya metido. Mira, aquel que le monta los cachos al marido, aquella que le monta los cachos a su marido, aquel que le monta los cachos a su mujer. Mire, está ahí en la iglesia y comulgando y todo lo demás. Para eso mucha gente busca al Señor, pero no realmente para llenarse de la palabra de Dios. Y a mí eso sí me entristece, como hay gente muchas veces en los templos que están más pendientes quién vino y quién no vino a la misa que escuchar la palabra de Dios, que llenarse de la palabra de Dios. Son gente falsa, son gente hipócrita, son gente mentirosa. Oiga, por eso el Señor les reclama a la gente y les dice: no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús dio ese alimento de vida eterna, allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, si mal no lo recuerdo, vamos a ubicarlo rápidamente. San Lucas, capítulo 22. Versículo 19, después tomó pan y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y luego viene en San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 51, y termina de rematarnos diciéndonos lo siguiente: oiga, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el que coma de este pan, el que Él le dio a sus discípulos, el que Él les dijo: tomen, esto es mi cuerpo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Por eso el Señor hoy les dice una vez más, a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado en este Evangelio de San Juan 6, 22, 29, les dice: no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Jesucristo nos da ese alimento de vida eterna en cada Eucaristía. ¿Por qué rechazamos la Eucaristía? Es que yo no voy a la misa porque no me gusta cómo predica ese cura. ¿Acaso usted va a la iglesia por el cura? Es que yo no voy a la misa porque es que allá la gente es muy chismosa. ¿Usted va a la iglesia por la gente que es chismosa?
Es que yo no voy a la misa porque es que allá señalan, juzgan, condenan, se creen muy santos. Usted va a dejar de ir a la misa porque hay gente que señala, que condena, que juzga. ¿Usted realmente por quién va a la Eucaristía? Mire, si un católico no está convencido de que realmente en cada Eucaristía se va a encontrar con la presencia real del Señor y que se va a alimentar de su cuerpo y de su sangre y de su palabra que es vida eterna, déjeme decirle que es un pobre católico, es un católico falso, es un católico que le hace falta todavía madurar en la fe, porque la fe se madura, la fe nace escuchando la palabra de Dios. Entonces esa persona no está escuchando a Dios, esa persona sigue al Señor como aquellos que le seguían porque les dio de tragar, porque les dio pan para alimentarles, porque les sació el hambre corporal. Qué triste que la gente no comprenda que así como nosotros tenemos hambre corporal, también hay el hambre espiritual y que muchos están bien gordos, bien gorditos corporalmente, pero muertos de hambre espiritualmente, lejos de Dios, lejos del Señor, lejos del Todopoderoso. Fíjense algo, ¿no? Romanos, aquí mismo en Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice, sin la fe es imposible agradarle. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta gente buscaba al Señor con fe. No, no. No, esta gente no seguía al Señor con la fe, no, Señor. Esta gente seguía al Señor por instintos. ¿Y cuál era el instinto? Calmar un hambre corporal. Al Señor se sigue con verdadera fe. Dice la palabra, ¿no? En Hebreos 11:6. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe. ¿Usted cree que existe realmente el Señor? ¿Usted cree que existe Dios? Y que recompensa a los que lo buscan. O sea, no basta simplemente con creerlo, hay que buscarlo, hay que ir al encuentro del Señor. ¿Por qué? Porque fíjense algo, en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10, aquí en el capítulo 10 que leíamos hace un momento, pero en el versículo 8, dice lo siguiente, escuchen. Y luego se dice, muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios, en tu corazón. Ahí tiene nuestro mensaje. Y es la fe, oiga, es la fe. Y ahorita vamos a ver la importancia de que al hecho de creer, usted tiene que unirle la fe. Sí, porque hay gente que cree en Dios, pero no tiene fe en aquello que el Señor ha hecho. ¿Cómo así, padre? Sí, claro que sí. Hay gente que cree en Dios, pero no quiere creerle a Dios. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Oye, ¿y quién fundó la iglesia? No, Constantino, no sea mentiroso. La iglesia la fundó el Señor. Yo creo en Dios, pero no creo en los curas. ¿Quién colocó los curas? Dios. Vayan, hagan esto en memoria mía. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Así sucesivamente. Fue el Señor. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es que yo creo en Dios, pero no creo en eso de la Eucaristía. Eso es una mera representación, un mero simbolismo. Oiga, si el Señor dijo, es mi cuerpo, es mi sangre. Entonces, fíjense, dice la palabra de Dios, ahí tienen nuestro mensaje y es la fe. Y oiga lo que dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. ¿Sí? Basta con que usted diga, está el versículo malinterpretado por el protestantismo. Basta con que usted confiese con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Porque la fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La escritura ya lo dijo, el que cree en él no quedará defraudado. Ahora, fíjense, nunca se deja a un lado la fe. ¿Qué es la fe? Según Romanos 10:17, así pues la fe nace de oír, escuchen, de oír la proclamación y lo que se proclama es la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, el creerle a Dios o el creer en Dios, perdón, te debe llevar a creerle a Dios. Es una fe
que te lleva al dinamismo, es una fe que no es estática, es una fe que siempre está en movimiento, es una fe que siempre te va a llevar a buscar al Señor, es una fe que siempre te va a llevar al encuentro con el Señor, es una fe que siempre te va a llevar a creerle a Dios. ¿Y saben por qué? Porque dice la carta de Santiago, oiga lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 19, escuchen. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios. Y lo voy a hacer una pregunta. Los demonios también creen que existe Dios. Ahora, si los demonios creen que existe Dios, ¿creen ustedes que por el hecho de que ellos creen que existe Dios, son salvados? Respóndanme esa pregunta. Fíjense, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios. Vuelvo y le formulo la pregunta. Si el protestantismo dice, basta con que usted proclame con su boca y crea que Jesús es el Señor, será salvado. ¿Sí? Parafraseando lo que ellos dicen normalmente. Pero según Santiago me dice también que los demonios también creen que existe Dios. Creen que existe Dios. Ahora, la pregunta es, ¿basta solamente creer para ser salvados? La respuesta es no. No basta solamente creer. Basta creer y creerle a Dios, que es unir la fe a ese creer, porque la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. La fe nace de la escucha de la proclamación de la palabra de Dios, que es la diferencia entre los demonios y los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque los demonios saben que Dios existe. ¿Y sabe qué hacen los demonios? Tiemblan. Tiemblan ante ese hecho de saber que Dios existe. Y por eso en cada encuentro de Jesús con los demonios, siempre los demonios le decían, ¿qué quieres tú de nosotros? Déjanos en paz, sabemos quién eres. Oiga, los demonios sabían realmente quién era Jesús. Muchos cristianos creen saber quién es Jesús a su manera. Sí, soy católico, pero no voy a la iglesia. Sí, creo en el Señor, pero no creo en eso de la iglesia, no creo en eso de la confesión, no creo en eso de la cura, no creo en eso de confesarme. Yo me confieso directamente con el Señor. Oiga, ¿qué diferencia tiene esa persona de un demonio? Ninguna, porque también el demonio cree en Dios, pero hace lo que le da la gana. No, el hecho es creer en Dios y creerle a Dios, colocar esa fe en movimiento de ir a buscar a ese Señor. ¿Y dónde va a buscar usted ese Señor? En esa palabra que el Señor ha dicho, porque la fe nace de escuchar la proclamación de la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Señor? El que come mi cuerpo tiene vida eterna. Y yo tengo que hacerme la pregunta, oiga, ¿y cuál es ese cuerpo de Cristo? ¿Dónde como el cuerpo de Cristo? ¿Dónde se me da a mí el cuerpo de Cristo? ¿Es la palabra de Dios el cuerpo de Cristo? ¿Es la Eucaristía el cuerpo de Cristo? Y las respuestas son lógicas. ¿Es la iglesia de Cristo? Claro que sí. Es la iglesia de Cristo. El problema es que mucha gente sataniza la iglesia por las personas que forman parte de la iglesia, y resulta que usted no puede estar en la iglesia por las personas. Usted está en la iglesia por Dios, usted está en la iglesia por el Señor. Usted ama la Eucaristía porque el mismo Señor lo ha dicho, ese pan es mi cuerpo. Ama la Eucaristía porque como buen católico ha escuchado el hermoso discurso del apóstol San Pablo allá en la carta a los Corintios capítulo 11 a partir del versículo 23, donde San Pablo nos detalla la hermosura de la Eucaristía y donde San Pablo nos invita a reconocer en ese pan y en ese vino el cuerpo y la sangre de Cristo, la presencia real del Todopoderoso. Esa es la fe. La fe te debe llevar a ti a hacer obras en favor del Señor sin importar qué dirán la gente. La fe te debe llevar a ti a encaminarte todos los días a escuchar la palabra de Dios, a ir todos los días al templo, a llenarte de la palabra del Señor, a alimentarte del cuerpo y de la sangre de Cristo. Creer realmente que el Señor es capaz de hacer obras en nosotros y creerle a Dios. Creerle al Señor. Por eso me encanta al final del evangelio que dice, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean. No solamente con la boca, no solamente con el corazón. No. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios con la fe en movimiento, con la fe dinámica, con la fe que te lleva, con la fe que te impulsa.
con la fe que te lleva a encontrarte con ese Jesús en la Eucaristía, a amar a Dios en Jesús Eucaristía. En esa iglesia que el Señor ha edificado, la obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. Y creer en aquel que Él ha enviado es creer en cada palabra que el Señor ha dicho. Creer en cada palabra que el Señor ha dicho. En estos días estaba visitando una comunidad, ¿no? Y le pregunté a una persona, le dije, oiga, tú hiciste ya el curso prematrimonial hace tiempo, ¿verdad que sí? Me dijo, sí, hace años hice yo el curso, unos 12 años más o menos, me dijo. Yo le dije, ¿y por qué no te has casado? Me dijo, no me apure, padre, no me apure, todo llega en su momento. Yo le dije, ok, pero tú crees en Dios, ¿verdad que sí? Sí, padre, yo creo en Dios, yo soy muy católico, ¿sí? Yo creo en Dios, yo creo en el Señor. O sea, para mí Dios es lo más importante, lo más hermoso, lo más valioso. Eso me dio un discurso de Dios que yo quedé sorprendido, ¿no? Y le hice yo esta pregunta así al final, una preguntita así sencillita. ¿Y por qué no le has hecho caso a Dios? Y me dijo, sí, yo siempre le hago caso a Dios. Yo le dije, no sea mentiroso. ¿Qué dijo el Señor? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Me dijo, ay, padre, pero es que usted me dijo, usted me está diciendo es para yo casarme, padre, pero todo en su momento, padre, porque si me equivoco, yo le dije, o sea, que usted tiene 10 años, 11, 12, no sé cuántos años tiene usted viviendo con su pareja, pensando que está viviendo una mentira. Se me quedó callado. No me respondió más. Así hay muchos católicos en la vida. Amamos a Dios, decimos de Dios, pero cuando llega el momento en obedecer esa palabra de Dios, es donde nosotros damos un paso atrás. No seguimos adelante. Queridos católicos, que cada día podamos nosotros ser buenos y mejores cristianos. Aprendamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Es difícil a veces? Claro que sí. No es fácil. No es fácil a veces obedecer la palabra del Señor, porque trastoca muchas veces nuestra vida, nuestros intereses y muchas cosas de nosotros. Pero sí les quiero dar un consejo. Cuando usted deja todo eso en manos de Dios y comienza a obedecer al Señor, le aseguro totalmente que la gracia de Dios siempre le va a acompañar. Que la gracia de Dios siempre le va a llevar a ser mejor cristiano. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, lunes, donde estamos iniciando la semana, caiga en tierra buena, que deben ser cada uno de nuestros corazones. Y debemos aprender a creerle al Señor, creerle a Dios. Oiga, quiero terminar la reflexión con el Evangelio de San Mateo. San Mateo, capítulo 9, algo interesante, ¿no? San Mateo, capítulo 9, versículo 28. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Mateo 9, 28. Dice así. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús le preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron, sí, Señor. ¿Usted cree que Dios está presente en la Eucaristía? Sí, Señor. ¿Usted cree que esta iglesia fue la que fundó Cristo? Sí, Señor. Yo lo creo. Y yo lo creo, ¿por qué? Porque el Señor lo dijo. Yo lo creo, ¿por qué? Porque yo he proclamado en mi mente y en mi corazón con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y como Él es el Señor, he escuchado su palabra para que naciera en mí la verdadera fe. Y esa fe me ha llevado a creer en cada cosa que el Señor ha dicho. Que Él está presente en la Eucaristía, que esta es la iglesia que Cristo fundó, que hay el bautismo para todo, que hay perdón de pecados, que etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesús, y luego dice, entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, hágase así, tal como han creído. Y sus ojos vieron, tal como hemos creído. Ustedes y yo creamos firmemente en esa palabra del Señor. No seamos como los demonios, que también creen en Dios, pero hacen lo que les da la gana. No, Señor. Seamos como verdaderos hijos de Dios. Creemos en Dios y hacemos y obedecemos aquello que el Señor nos ha dicho y nos ha pedido. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal,
por el cónclave que está a punto de celebrarse, para que Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, nos coloque un nuevo Papa que pueda seguir llevando esta iglesia hacia puerto seguro y aguas tranquilas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, pidamos al Todopoderoso para que cada día podamos nosotros ser buenos y mejores cristianos, enamorados de la palabra de Dios, para que podamos comprender que la fe nace de la escucha de la palabra de Dios y que esa fe es dinámica. Esa fe me debe llevar a mí a ir hacia el encuentro con el Todopoderoso en cada Eucaristía, en cada acontecimiento. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Oremos por los que sufren, por los que están atravesando momentos difíciles, por los que tienen cáncer o alguna enfermedad difícil o terminal, para que el Todopoderoso les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hijos, es el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Y quiero invitarte para que en esta Eucaristía coloques tus intenciones, tu vida, tu familia, todo lo que el Señor te ha dado, todo lo que el Señor te ha concedido. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongamos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, proclamamos su gloria, diciendo sin cesar: Gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Tú que quitas el pecado.
Muy queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. La paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no se la doy como la da el mundo, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden darle un like, un dedito para arriba, suscribirse en este humilde canal y compartirlo. Vamos a ser evangelizadores, vamos a compartir la palabra de Dios con nuestros amigos, conocidos, con esas personas que ustedes tienen en las redes sociales. Compartan esta celebración de la Eucaristía. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, aquí está mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150. Como pudieron ver en la celebración de la Eucaristía de ayer domingo, al final, como lo decíamos en la homilía, se ha colocado un pequeño video de unos segundos, 30 segundos, un minuto, de lo que se está realizando en el templo parroquial de Santa Lucía, donde actualmente ejerzo como párroco, ¿sí?, encargado de esta comunidad. Si alguna persona desea apoyarnos en esta obra de ampliación del templo, pues puede colocarse en contacto conmigo a través de mi número de WhatsApp. Dios le pague, Dios le bendiga, Dios le multiplique el 100 por 1 de lo que ustedes hacen y dan con generosidad. Que Dios derrame sobre ustedes abundantes bendiciones. Nos preparamos para recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe, les bendiga para siempre. Amén. Nos despedimos de nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, feliz inicio de semana. Dios les bendiga. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Nos vemos mañana en la celebración de la Eucaristía.